Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor en la epístola de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y les voy a pedir que, puestos de pie, escuchen la lectura de los versículos 14 y 15. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más te agradecemos este momento que tú nos das, en el cual podemos estar reunidos junto a nuestros hermanos, para estar en tu presencia, para escuchar tu palabra, para rogarte, Señor, por nuestras peticiones, porque tú conoces cada uno de nuestros corazones, nuestras necesidades, nuestras penas, nuestras alegrías, tú las sabes todas. En un día como hoy venimos todos ante tu presencia a echar sobre ti nuestras cargas, para que seas tú quien nos fortalezca, quien nos aliente y quien nos levante, Señor, cada vez que estemos débiles o decaídos. Padre Celestial, te ruego que tu presencia pueda estar en medio nuestro, para que nos dirijas, Señor, en esta meditación de tu palabra y que podamos ser bendecidos a través de ella, fortalecidos, y que nuestro espíritu se regocije, Señor, con tu palabra. Que este sea un culto especial para cada uno de nosotros, a pesar del día, tal vez frío, Señor, la oscuridad que hay, pero es grato siempre estar en la compañía de mis hermanos, en tu presencia. Por eso te agradecemos. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. El consejo de la palabra del Señor es siempre útil para nosotros y siempre es importante estarlo recordando. En el sufrimiento, ¿qué debemos hacer? Debemos orar, ¿no es cierto? Así dice la palabra del Señor. En el sufrimiento debemos orar a Dios. Y cuando estamos alegres, debemos cantar salmos, alabanzas, ¿verdad? Eso debemos hacer, ¿verdad? Entonces, hay un remedio para nosotros, ¿no es cierto? Y hay bendiciones detrás de todas estas cosas que Dios nos encarga y nos aconseja en su palabra. El hombre o la mujer sin Dios, en el sufrimiento, ¿qué hace? Busca, ¿no es cierto?, evadir las dificultades en las cosas del mundo, en la droga, algunos, ¿no es cierto?, los más jóvenes, en el alcohol, etcétera, tanta cosa. Y cuando el mundo está alegre, ¿qué hace? Hace fiesta, ¿no es cierto? Bebe también, ¿eh? Se emborrachan y hacen otras cosas, ¿no es cierto?, que son propias de este mundo. Pero quiero referirme hoy día de manera especial al versículo que acabamos de leer, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Verdad? La enfermedad es algo tan común en el hombre y que entra, ya sabemos nosotros, por la desobediencia, por el pecado. Entró la enfermedad y posteriormente la muerte. Dios no es autor de la enfermedad. El Señor todo lo hizo hermoso, todo lo creó perfecto. El hombre, ¿no es cierto?, cuando pone su mano sobre las cosas, las echa a perder. Y así ocurrió. Adán y Eva decidieron vivir una vida sin Dios, voluntariamente decidieron pecar, y por causa de esa desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad?, hoy día la humanidad tiene las consecuencias de la enfermedad, la muerte. Pero no podemos culpar a Adán y Eva solamente de esto. Cada uno de nosotros somos culpables de nuestros propios pecados. Somos conscientes y culpables de cada uno de nuestros pecados, con los cuales ofendemos a Dios gravemente. Porque el tema del pecado es un tema grave, en realidad.
El pecado finalmente es el que producirá la muerte eterna del hombre o la mujer sin Dios. Por lo tanto, es un problema absolutamente grave el que tiene la humanidad hoy día. Pero la enfermedad, ¿no es cierto?, o el pueblo de Dios, no está libre de la enfermedad. Nosotros también podemos sufrir las enfermedades. Hay algunos de nuestros hermanos en este momento, ¿no es cierto?, que están enfermos. Hemos escuchado testimonios, ¿verdad?, de hermanos que han sido siervos del Señor, siervas del Señor, que han servido a Dios de manera incansable y que están atravesando momentos difíciles por causa de la enfermedad. Y Dios sabe y tiene conocimiento de todas estas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, quiero referirme justamente a esto que dice que si está alguno enfermo entre vosotros, y este es el consejo de la palabra de Dios para el pueblo de Dios, ¿verdad?, para nosotros, no para los incrédulos, no para el mundo, es para los hijos de Dios, para nosotros. Llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Aquí hay un mandato de parte del Señor para nosotros. Si yo estoy enfermo, si cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, que son de parte de este cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, se encuentra enfermo, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Aquí hay una orden importante que recordar siempre. Por lo tanto, el enfermo debe solicitar la visita de los ancianos, dice la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros acudimos por consuelo cuando estamos enfermos a familiares, ¿verdad?, amigos, o vamos a diferentes doctores, y la gente del mundo, ¿qué hace cuando se enferma, verdad? Incluso acude, ¿verdad?, a cosas que no son del Señor, a la brujería, a la superchería y a tantas cosas. Y en última instancia, ¿verdad?, muchas personas se acuerdan de Dios. Y a veces le pasa eso también a los hijos del Señor. Al último se acuerdan que son parte de un cuerpo. Qué difícil es recordar esto tan sencillo, ¿verdad? A veces somos parte de un cuerpo, todos nosotros, ¿verdad? Los que conformamos esta pequeña iglesia, somos parte de esta iglesia. Y esta iglesia es parte, ¿no es cierto?, de un total. Es una parte pequeña del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ustedes y yo, de manera particular, somos parte también del cuerpo de este cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es nuestro deber y es nuestro privilegio siempre buscar la ayuda en el pueblo de Dios. Es un deber y es un privilegio. No estamos solos. Primero, porque Dios está de nuestra parte, ¿verdad? Eso es importante. Dice la palabra del Señor que Dios está en medio de su pueblo como poderoso gigante, ¿verdad? Así lo expresa el Señor. Imagínense ustedes, tener un gigante al lado, ¿no es cierto?, que le proteja. Bueno, así lo ilustra la palabra de Dios, del cuidado que tiene Dios de cada uno de nosotros. Entonces, es un deber acudir, ¿verdad?, por ayuda al pueblo de Dios, y es un privilegio también, ¿ya? Es un privilegio porque ¿cuánta gente en este mundo se encuentra desamparada y sola, sin tener quien les ayude, ¿verdad? Nosotros tenemos a nuestro Dios, pero también tenemos a un pueblo, a una familia espiritual, de la cual nosotros, cada uno, formamos parte, ¿no es cierto?, de ellos. Por tanto, es un privilegio también no estar solo en esta tierra, tener a Dios y tener a nuestros hermanos. Y dentro del cuerpo de Cristo, los ancianos han sido puestos por Dios, no han sido puestos por nosotros o por hombre alguno, ¿verdad? Los ancianos han sido puestos por el Señor, porque los ancianos han sido llamados a este servicio y a este ministerio por Dios mismo. Es un llamado que Dios hace al corazón, ¿verdad?, de cada uno de quienes llama. Por lo tanto, estos ancianos que Dios pone en nuestra iglesia están al servicio del pueblo de Dios. Y podríamos decir con todas sus letras, ¿no es cierto?, que los ancianos son servidores del pueblo de Dios. Y no se trata, ¿verdad?, de ancianos con poderes especiales o con poderes de sanación, ¿verdad?, o con poderes poder especial para orar, ¿no es cierto? Son personas comunes y corrientes, los ancianos. La diferencia es que son siervos del Señor y que Dios les ha llamado para ocupar este ministerio especial.
Y por lo tanto, Santiago nos recuerda, ¿no es cierto?, que si alguno de nosotros está enfermo, tenemos el deber y tenemos el privilegio de llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y los ancianos tienen el deber también y también el privilegio de acudir en ayuda de los enfermos, primeramente de la congregación, ¿no es cierto? Y como dice la palabra del Señor, y los ancianos oren por él, ¿verdad? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Por lo tanto, estos ancianos que han sido puestos por el Señor, ¿verdad? Son hombres comunes y corrientes, siervos de Dios, puestos por el Señor, sin un don especial de sanación. Aquí no hay un don de sanar en los ancianos, ¿verdad? Y dice aquí, y oren por él ungiéndole con aceite, ¿verdad? Y aquí hay algo importante que aclarar. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Eso es lo que simboliza el aceite. Pero el aceite en sí mismo no tiene ninguna virtud mágica, ¿verdad?, para sanar. Por lo tanto, simplemente el aceite viene a ser un símbolo, ¿verdad?, de algo, y en este caso simboliza al Espíritu de Dios. Ahora, el aceite en la antigüedad se usaba con fines, ¿no es cierto?, para mitigar dolor y para sanar heridas. Así lo podemos leer nosotros en Isaías capítulo 1, versículo 6, cuando el profeta, ¿verdad?, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y también se refiere, ¿verdad?, a lo antagónico que es el corazón del hombre hacia Dios, diciendo que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa. Está hablando del corazón del ser humano, del hombre, sino herida, y lo compara con una herida, con una hinchazón y con podrida llaga. Y luego dice, no están curadas, ¿verdad?, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí vemos un ejemplo nada más, ¿verdad?, para entender que el aceite en la antigüedad se usaba, ¿no es cierto?, para suavizar las heridas, como un ungüento, ¿verdad? Los discípulos también utilizaban el aceite en varias circunstancias. Podemos verlo en Marcos en Lucas primero, ¿no es cierto? Capítulo 10, versículo 34, en el ejemplo que el Señor pone en la parábola del buen samaritano. Este buen samaritano encuentra, ¿no es cierto?, a un hombre moribundo, y ¿qué hace? Lo lleva, ¿no es cierto?, lo cuida, y dice allí en el versículo 34, y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite. Entonces hay otro ejemplo, ¿verdad?, allí, de que el aceite era utilizado con fines, ¿verdad?, de mitigar dolor, de suavizar heridas, para finalmente, ¿no es cierto?, que los enfermos tuvieran algún alivio de sus heridas. Y en Marcos capítulo 6, versículo 13, vemos ya a los discípulos también utilizando el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Y dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban, ¿verdad? Aquí vemos a los discípulos utilizar el aceite con fines, ¿no es cierto?, de simbolizar al Espíritu Santo. Y aquí la palabra ungir cobra, ¿no es cierto?, significado de untar, simplemente eso, nada más. Digo esto porque hay muchos creyentes, ¿no es cierto?, que piensan que cuando oramos nosotros por alguna circunstancia grave o difícil, como una enfermedad incurable, tiene que ser una oración muy llamativa, tiene que ser una oración, ¿no es cierto?, que tenga un adorno por alrededor, que tenga aceite, que tenga una infinidad de cosas, pero no necesariamente siempre es así. La oración de fe, dice, salvará al enfermo, ¿verdad? Simplemente nos habla de la oración de fe. Las instrucciones que entregadas por Santiago, podemos ver, ¿no es cierto?, que no hay un acto público, ni un énfasis en un don de sanidad, ¿verdad?, sino, por el contrario, un acto tranquilo y en orden en la habitación de un enfermo. Simplemente eso. Qué lejos, ¿no es cierto?, de la realidad que podemos ver en muchas ocasiones. Hoy día no se ve tanto, pero hace algunas décadas atrás
se veían, ¿no es cierto?, estos sanadores internacionales que venían a nuestro país y que acudían a distintos lados, porque supuestamente, ¿verdad?, tenían dones espectaculares de sanidad. Y mucha gente, ¿verdad?, llenaba estadios, ¿para qué? Para que estas personas, ¿no es cierto?, oraran y les sanaran. Y en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos, ¿verdad?, fueron comprobados que eran solamente mentiras, ¿verdad?, para engañar y para obtener beneficio económico con esto, ¿verdad? Entonces siempre vamos a encontrar en la palabra del Señor que la oración, ¿verdad?, no es una cosa tan llamativa. Sí tiene que ser una oración de fe, porque si no se hace con fe, la oración jamás será contestada de parte de Dios. Dios no se agrada de una oración sin fe, ¿verdad? Por lo tanto, lo que no debe faltar en una oración por algún enfermo es la fe, ¿no es cierto? Es la fe no en que nosotros vamos a poner la mano o vamos a untar aceite y va a sanar. No, la fe en que Dios puede sanarlo si Él quiere y que lo hará si es que es su voluntad, ¿verdad? Y cuando nosotros oramos por los enfermos, lo hacemos creyendo, en primer lugar, que el Señor hará su voluntad. Eso es importante, ¿verdad? Porque ¿quiénes somos nosotros para ordenar al Señor que tal persona pueda ser sana, ¿verdad? Podemos tener mucha fe y es lo que Dios nos pide, pero siempre debemos orar con mucha fe y con una fe fervorosa al Señor por los enfermos, pero orando a Dios que finalmente el Señor haga su voluntad sobre aquel hermano o sobre aquella hermana que está enferma. Si Dios así lo quiere, va a sanar al enfermo, aunque sea algo imposible para los hombres. Muchas veces hemos visto sanidades, ¿no es cierto?, de parte de Dios, de enfermedades que para el hombre han sido imposibles, ¿verdad? Para Dios nada es imposible, dice la palabra del Señor, y por lo demás, porque nosotros no somos dueños de las circunstancias, ¿verdad? Nosotros somos, no somos dueños ni siquiera, ¿no es cierto?, de nuestra propia vida, menos de las circunstancias que podamos vivir o que puedan vivir aquellos que nos rodean. Y cuando dice, y si estuviere en pecados, ¿verdad? Porque cabe la posibilidad también, ¿no es cierto?, de que alguno pueda estar enfermo por causa de algún pecado. Sí, así lo dice la palabra del Señor. Aunque no siempre las enfermedades que nos vienen son producto de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Eso es una realidad, ¿verdad? No todos los pecados son producto de la desobediencia o de algún pecado, ¿cierto?, oculto. Dios es soberano y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Y esto lo digo, ¿no es cierto?, porque era una idea que tenían también los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en cierta oportunidad los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó este, verdad, o sus padres para que haya nacido ciego? Cuando vieron un ciego que había allí de nacimiento. A lo cual el Señor responde, ni este pecó, ni sus padres, más para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿verdad? Entonces, no siempre nos vamos a encontrar con que los pecados son por causa, la enfermedad, perdón, son por causa de algún pecado que pueda tener tal o cual persona. Se puede manifestar una enfermedad, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, una enfermedad congénita, y que muchas veces se manifiesta eso en realidad aún en nosotros. ¿Cuántos hipertensos hay aquí, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cuántos diabéticos hay, no es cierto? ¿Por qué? Porque los padres, los abuelos también, ¿no es cierto?, han sido así. Y hemos heredado, ¿no es cierto?, estas enfermedades, en cierto modo, de nuestros padres, ¿verdad? Lo traemos como una heredad. También puede surgir una enfermedad como consecuencia de un descuido de nuestra salud, y eso es importante, ¿verdad? Hoy día conversaba con una colega que su esposo falleció de COVID ahora el año pasado, ¿ya? Y hoy día por primera vez le consulté, ella una señora mayor, y le pregunté, ¿no es cierto?, que por su hijo, porque había sido alumno mío, y ella me decía, ¿no es cierto?, que su esposo tenía varias enfermedades en realidad, pero que nunca había ido médico, ¿verdad? Nunca fue médico. Era muy porfiado, decía ella. Claro. Entonces, cuando le dio esta enfermedad, no pudo resistirla. Fue entubado 2 veces y finalmente, ¿no es cierto?, falleció. Es triste porque era un hombre que no tenía 50 años todavía y dejó 3 hijos, ¿verdad? Y a esta colega, ¿no es cierto?, que está trabajando allí en el colegio, viuda.
Pero también vemos entonces cómo una enfermedad puede surgir como una consecuencia de un descuido. Nosotros no podemos ser descuidados con nuestra salud. Debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Si estamos tomando medicamentos, debemos tomar nuestros medicamentos. Hay muchos hermanos, yo he sabido muchos hermanos, ¿no es cierto?, que dejan de tomar medicamentos. Dicen, yo tengo fe en el Señor, ya no tomo más mis medicamentos. Bueno, eso no es tener fe en el Señor tampoco, ¿verdad? Eso puede ser o puede caber dentro de esta categoría de tentar al Señor, ¿verdad? Porque Dios ha dado sabiduría a los médicos, a la ciencia, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades, ¿no es cierto?, que hoy día nosotros padecemos? Hace 30 o 40 años no tenían manera de ser curadas. Y sin embargo, hoy día nosotros vivimos con hipertensión, vivimos con diabetes y vivimos con otras enfermedades. Gracias a estos remedios que Dios ha permitido, ¿no es cierto?, que la ciencia haya podido descubrir, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos de tomar nuestros remedios, ¿no es cierto?, estamos tentando a Dios. Por algo Dios, ¿no es cierto?, ha dado la inteligencia a los hombres. Debemos ser cuidadosos con nuestro cuerpo. No olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos ser obedientes, ¿no es cierto?, cuando se nos indica que debemos tomar algún medicamento o debemos estar visitando al médico periódicamente, ¿verdad?, para controlar nuestra salud. También puede surgir la enfermedad como consecuencia de algún vicio, ¿verdad? Una persona que no se cuida y tiene vicios, ¿no es cierto?, o come de manera desmedida, por ejemplo, le pueden surgir una infinidad de enfermedades por causa de todas esas cosas. Y también puede producirse una enfermedad para prueba de nuestra fe, ¿verdad?, como lo hemos escuchado. ¿Cuántas enfermedades hay, ¿no es cierto?, dentro del pueblo de Dios como prueba, ¿no es cierto?, de la fe? Algunos de nuestros hermanos están padeciendo estas duras pruebas en su propio cuerpo, ¿verdad? Debemos estar orando por nuestros hermanos que se encuentran gravemente enfermos, para que Dios les sostenga, para que el Señor les fortalezca y para que el Señor les sustente mientras dure, ¿no es cierto?, esta prueba en sus vidas. Y finalmente, ¿qué ocurrirá? Como dice el versículo 15, ¿verdad? Finalmente el Señor lo levantará, porque así lo creemos nosotros. Finalmente el Señor lo levantará, ¿verdad? Así que no olvidemos, mis hermanos, y acá cuando dice que el Señor lo levantará y si estuvieran pecados les serán perdonados, luego dice que la oración de fe, ¿no es cierto?, quiere decir sanará al enfermo, ¿verdad? Entonces, esta instrucción de llamar a los ancianos de la iglesia para que los ancianos oren por este enfermo es una instrucción dada a los creyentes en Cristo y nos enseñan que no hemos sido llamados para estar solos, ¿verdad? Aquí hay otra prueba, ¿no es cierto?, de la unidad del pueblo de Dios, de la unidad de Cristo. Mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque no es necesario. ¿Ah? ¿Para qué vamos a la iglesia? Si Dios está en todo lugar, ¿verdad? Yo busco al Señor en mi casa, yo leo la Biblia, yo le pregunto al Señor las cosas, yo busco el consejo de Dios, no necesito la iglesia. Pero nada más lejos, ¿verdad?, de la verdad, y qué más cerca de la soberbia se encuentra un dicho como ese, ¿verdad? Porque no hemos sido llamados para estar solos en este mundo. Hemos sido llamados para formar parte de un cuerpo, para formar parte de un pueblo, de una familia espiritual, ¿verdad? Lo cual se manifiesta siempre, esta unidad de Cristo se manifiesta siempre en la iglesia visible que es esta, ¿verdad? Así se manifiesta la unidad de Cristo. Y mostramos también la humildad cuando solicitamos, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos orar por nosotros. Y por eso es importante el culto de oración, aunque los cultos de oración son los menos populares en las iglesias, no solamente en esta, ¿verdad? Todas las iglesias, hermano, no conozco ni una iglesia y no he oído de ninguna iglesia donde el culto de oración sea el culto más popular y más concurrido en esas iglesias. No existe eso. Es lamentable, pero es así. Pero sabemos nosotros, ¿no es cierto?, como dijo nuestro Señor Jesucristo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. O sea, aunque seamos 2 o 3, aquí empezamos 3 aquí el culto hoy día. ¿Ah? Éramos 4. Y estábamos aquí porque el Señor ya estaba con nosotros. Ahora, poco a poco, ¿no es cierto?, llegaron los demás hermanos. Y qué bonito eso.
Pero sepan ustedes, ¿no es cierto?, que en alguna oportunidad, cuando ustedes tengan que reunirse, aunque sea el que dirige, y aunque sea el que está sentado, el Señor estará en medio, ¿no es cierto?, de ustedes para dirigir y para fortalecerles en todo momento. Así que no olvidemos, ¿no es cierto?, el consejo de la palabra del Señor. Primero, ¿está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿no es cierto? Alabe al Señor. Y si está alguno enfermo, ¿verdad?, pida a la iglesia ayuda. Pida a los hermanos, a los ancianos, ¿no es cierto?, que oren para que el Señor pueda obrar, ¿no es cierto?, su misericordia en la vida de cada uno